esta es la historia, repito, de Zaqueo. Era un publicano. Déjenme contarles una historia respecto a los publicanos. El Imperio Romano había establecido un sistema complejo de recaudación de impuestos de todas las naciones conquistadas por el Imperio de Roma. Y para ello él utilizaba a ciertos funcionarios a los que se le llamaba publicano, precisamente para recaudar lo que entonces se llamaba el airario, que hoy corresponde a una palabrita que usted tal vez ha escuchado también, sobre todo cuando esa palabrita tiene que ver con el Tesoro Nacional, con el dinero que se recauda para el Fondo Nacional de nuestros impuestos. Esa palabrita es erario, el erario público, el Tesoro Nacional. Esa palabra viene de los tiempos de la Roma imperial, y para recolectar el erario, airario en el original latín, ellos contrataban a personas de las distintas naciones conquistadas, y Judea, que era lo que correspondía al territorio de Israel, no escapaba a esa realidad. Así que estas personas, los publicanos, lo que hacían, repito, era precisamente ir por cada poblado de su territorio a cada persona para que dieran el impuesto que Roma demandaba. Pero estas personas eran de un perfil moral muy bajo, eran inescrupulosos, no tenían una conciencia moral muy despierta, podían hacer cualquier cosa con tal de recolectar ese impuesto. ¿Y por qué? Porque con ellos se hacían ricos. Ya de por sí, la parte que les tocaba a ellos de la recolección de estos impuestos era bastante sustanciosa, pero no suficiente para aplacar su sed de dinero, de riqueza, para aplacar su avaricia. Así que ellos no solamente recolectaban lo necesario y lo que demandaba Roma, sino que le añadían a su criterio, sin que hubiera una prescripción necesaria de cuánto debía recolectarse. Eran personas inescrupulosas. Así que esto ocurría en todo el Imperio Romano, pero de manera principal en la región de Judea, que repito, para ese entonces es lo que correspondía al Israel. No la nación de Israel del Antiguo Testamento, que llegó a un punto clímax de gloria con el rey Salomón, sino que ya esto era un reducto, un pequeño grupo, donde Roma le había permitido seguir con sus prácticas, con su religión y tener un gobierno autónomo, pero como quieran eran un protectorado de Roma. Y por serlo tenían que pagar impuestos a Roma, y Roma también reclutó a personas de su propia nación, los naturales de Israel, para que recolectaran este impuesto. Y estas personas se hacían ricos y eran objeto del odio de los judíos. Y con razón, ¿por qué? Porque eran personas inescrupulosas. Ellos no solamente le daban una prescripción de impuesto justa, sino que aparte de lo que les tocaba, de lo que Roma les iba a pagar, iban y le decían a cada ciudadano judío que tenían que pagar tanto a su antojo, a sus anchas. Podían ir, por poner un ejemplo, a un determinado poblado, digamos que Belén, que era a lo sumo un villorrio, no era una gran ciudad, sino era un pueblo muy pequeño. Y si alguien no podía pagar el impuesto, sencillamente ellos secuestraban sus bienes. Alguien, por ejemplo, tenía una pequeña finquita de la cual subsistía, de lo que sembraba, del poco ganado que tenía. Y si ellos, los más pobres, no pagaban el impuesto, ellos entonces secuestraban a sus hijos, secuestraban el terreno, secuestraban su casa. Y ya de por sí esto era una tamaña iniquidad, una injusticia muy marcada. A eso se le sumaba el hecho de que los judíos, que eran una nación que sentían ese orgullo nacional de su arraigo ancestral, la nación que había conocido al Dios verdadero, la nación que tenía la herencia de haber recibido el legado más preciado de la antigüedad, la ley de Moisés. Una nación que podía decir: conocimos
a los profetas del Antiguo Testamento que hicieron grandes milagros. Conocimos a Moisés, que nos sacó de la esclavitud en Egipto tras un despliegue de portentosos milagros como abrir el Mar Rojo y muchas otras cosas más. Ahora, ver que sus conciudadanos se prestaban para esto, se vendían a los intereses de Roma y que además de eso explotaban a sus vecinos y a todos los que podían para hacerse ricos, eso sin duda para ellos era algo abominable. Así que los publicanos eran tenidos por los judíos como lo peor de los pecadores, por encima de los ladrones, por encima de las prostitutas, por encima de cualquier otro pecador. Así se les miraba. No sé si hoy pudiéramos compararlos con los diputados, no sé, eso júguelo usted. Pero el asunto es que eran objeto de aversión por parte de todos los judíos. Y este personaje del cual habla el pasaje que acabamos de leer, Zaqueo, pertenecía a este grupo. No solamente pertenecía a este grupo, era jefe de los publicanos. Para ser jefe de esta garulla de personas, tú tenías que tener un carácter firme. Y pese a que se dice que era un hombre pequeño, bajo de estatura, sin duda que para lograr escalar hasta la posición que él logró escalar, tenía que tener un carácter firme. Tenía que ser un hombre de un temperamento bien fuerte, ¿verdad? Ahora, les dije hace un momento que él era bajo de estatura. Vamos a explorar el perfil no solamente físico, también profesional y moral de Zaqueo. Lo primero que podemos decir era eso, que es lo que destaca la Biblia, que era una persona pequeña de estatura. Pero eso prefigura como algo que tiene que ver con su carácter moral, porque aunque era también bajo de estatura, era bajo de estatura moral. Y aquí la Biblia quiere destacar con la persona de Zaqueo, bajo de estatura y también bajo en sentido moral, un hombre inescrupuloso que seguramente en sus primeros pininos, haciéndose un recaudador de impuestos, tuvo que haber hecho tantas de las cosas estas que describimos al principio, de llegar a poblados y despojar a personas pobres de sus bienes. Sin embargo, el Señor dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, en Zaqueo podemos tener la figura de todo lo que nosotros somos espiritualmente. Porque aunque podríamos decir que hay personas que llamamos buenas, son las personas que no se han involucrado en grandes crímenes ni en grandes desajustes morales, son las personas que llamamos las buenas personas de este mundo. Esa es nuestra evaluación humana, pero delante de Dios el juicio divino es inexorable cuando dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ese es el veredicto divino. De manera que aunque nuestra perspectiva humana podemos hablar de pecadores buenos, ¿quiénes son? Las personas morales de esta tierra, las personas que tienen un alto sentido de sí mismos y se creen justas, y muchas de las cuales precisamente por eso rechazan la salvación porque creen que no necesitan ser salvados. Esa es la evaluación humana, pero la evaluación divina es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la salvación que necesitamos va cobrando sentido cuando entendemos esto a la luz de la Biblia. Y sin embargo, yo les digo algo. Nosotros, en nuestra condición humana, no podemos llegar a esa conclusión. ¿Cuál? La de que somos tan injustos y pecadores que no merecemos sino el castigo de parte de Dios y bajo ninguna circunstancia podemos entrar a su gloria. Es más, la condición pecaminosa nos hace tener esa evaluación. El pecador es quien más justo se cree. Contrario a eso, entre más te acercas a Dios, más sensible eres a su justicia para entender tu propia injusticia y tu propia pecaminosidad. Y la prueba es que mientras decimos esto,
Algo en nosotros se levanta, se revela. Eso no es verdad. Yo no puedo ver eso de esa manera. Pero dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y quiero recalcar lo que ya he dicho, que el hombre es injusto por naturaleza, que nace con una naturaleza pecaminosa, y eso lo aísla de la posibilidad de un día acceder a la gloria de Dios. Nace ya con una, dice la Biblia, un acta de decretos que pesa sobre nosotros. El hombre no puede cumplir con la ley de Dios. El hombre no puede hacer nada con respecto a su condición. Pero Dios ha establecido un plan por medio del cual Él quiere y puede salvar al hombre. Y en Zaqueo tenemos un buen ejemplo. Pero lo primero que quiero que veamos es que podemos identificarnos con Zaqueo. Les dije bajo de estatura, pero esa condición física es solamente un reflejo de su condición espiritual. Y es la condición de todos los seres humanos. Bajos de estatura. No podemos alcanzar el estándar de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea bajo un estándar. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso significa que fue hecho, si no igual, muy parecido a Jesús. Nosotros, cuando tratamos de justificarnos a nosotros mismos con respecto a quiénes somos y lo que somos, nos comparamos con personas que están por debajo de nuestra conducta moral. Y es fácil salir airoso de esa evaluación cuando decimos yo no soy como Hitler o yo no soy como Bin Laden. Bueno, no tenemos que ir tan lejos. Yo no soy como el vecino o como aquel que es maleante y todo el mundo lo reconoce como tal. Ante esa comparación salimos airosos, muy bien parados. Pero no vamos a ser juzgados por ese estándar humano. Vamos a ser juzgados por cómo Dios nos creó al principio. Y ese estándar no es otro que Jesús. Y cuando nos comparamos con Él, entonces salimos muy más librados. Quedamos en deuda. Y esa deuda es eterna. Y esa deuda no puede ser saldada por ningún hombre. De manera que la salvación es un requerimiento para poder acceder a la gloria de Dios. Y yo les digo, nosotros tenemos un tránsito muy breve en esta tierra. Aunque muchas veces nos parezca un largo camino, 60, 70, 80 o quizás un poco más de años en esta tierra, es apenas como la neblina que sale en la mañana y se disipa ya al mediodía cuando sale el sol. La Biblia dice que es como la flor del campo que hoy aparece pero mañana se seca. Así es la vida del hombre. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la eternidad se acerca a nosotros a pasos agigantados. Y la única posibilidad de poder disfrutar de la gloria de Dios, de la cual estamos excluidos, es que seamos incluidos nuevamente en ella. Para ello necesitamos aceptar a Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, donde como sustituto tomó nuestro lugar. Pero el Señor dice que quienes acceden a la gloria de Dios, y esto es curioso que lo diga de esa manera, son los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Hombre, eso es equivalente a la condición que acabo de describir de Zaqueo. ¿Qué dije? Que él era pequeño. El ser humano es pequeño, espiritualmente muy pequeño. Y el Señor está diciendo, son ellos los que entran al reino de los cielos. Déjenme explicarlo de esta manera. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, eso lo podemos traducir de esta otra manera. Bienaventurados los que están en bancarrota espiritual, los que no tienen virtud alguna. Los que reconocen esa condición son los que pueden entrar al reino de los cielos. Todos los seres humanos están allí. Todos estamos allí. Yo siempre he dicho, y al principio cuando trataba de entender este pasaje, ¿cómo puede ser que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos? Debería decir de los ricos en espíritu, los que tienen virtudes, los que son buenos y justos. Las personas que son un dechado de virtudes, esas son las que deben entrar al reino de los cielos. Por supuesto, lo sería si hubiera alguno, pero no lo hay. Todos están en esa condición. Son pobres espiritualmente, es decir, no tienen recursos, y eso es una forma figurada de hablar. Estoy hablando de
tu condición espiritual como si hablara de la tenencia de dinero. Pero realmente en cuanto a nuestra condición espiritual estamos en bancarrota, en deuda eterna. ¿Cómo es que el Señor dice que de estos es el reino de los cielos? Porque aunque todos estamos allí, son pocos los que reconocen eso. Y no pueden reconocerlo a causa de su condición pecaminosa. El Espíritu debe actuar para que nuestro entendimiento sea alumbrado a fin de que nos reconozcamos como tal. En otras palabras, Él está diciendo, aunque todos están en bancarrota espiritual y no pueden acceder a la gloria de Dios, yo vengo a buscar a los que reconocen esa condición, a los que se saben pecadores. Ahora alguno dirá, bueno, pero si todos no sabemos pecadores. No, la verdad es que no. Son pocos los que entienden qué es ser pecador. La mayoría entiende por pecador una persona imperfecta, pero es algo mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho, mucho más que eso. De hecho, nadie se ofende porque le digas pecador. Este es un ejemplo que yo le he pedido a la iglesia que muchas veces trate de ensayar. Dile a las personas, ¿sabes que eres pecador? Y lo recibirán de agrado. Sí, soy imperfecto como tú y todos. Pero dile, eres delincuente. Y eso va a producir un efecto distinto. Ahora, ser pecador es una condición superior en gravedad que la de ser delincuente. Un delincuente merece cárcel, un pecador merece condenación eterna en el infierno. Lo que te estoy diciendo es que esta es nuestra condición. ¿Crees que Jesús vino simplemente a predicar? ¿O lo que ocurrió, el más brutal y cruel asesinato se dio hace 2000 años contra el ser más puro y justo que ha pisado este planeta, en el cual no hay ni sombra de pecado alguno? ¿Sabes lo que estaba ocurriendo ahí? Tú y yo estábamos siendo juzgados en la cruz, pero no en nosotros mismos, sino que alguien le dijo al Padre, yo voy a morir. Mi nombre es José Ángel. José Ángel merece la condenación eterna, es pecador. Y una de las cosas que revelan su condición de pecador es que se cree bueno, porque los pecadores se creen buenos. Por eso rechazan este mensaje, porque el mensaje del cristianismo ofende. Dice la Biblia, es necedad para los que se pierden. ¿Cómo va a decir este que yo soy una persona buena y justa? Porque no puedes verte a la luz de cómo Dios te ve, excepto cuando el Espíritu Santo alumbra el entendimiento a través de la predicación y tú entiendes, yo soy un pecador y merezco condenación. Pero a la vez que el Espíritu Santo te permite ver eso, simultáneamente ves el Calvario como la puerta de escape para tu condición. Alguien tomó mi lugar, alguien me sustituyó, agradó a Dios quebrantarlo, dice la Biblia, sujetándolo a padecimiento. No fueron los romanos, ni los judíos, ni los gentiles, ni Caifás, ni Anás, ni Pilatos. Ellos solamente fueron el instrumento para hacer cuanto el Padre había determinado que ocurriera. Pero quien ponía a Jesús en el altar del sacrificio era el mismo Padre y lo hacía para salvarte a ti de tus pecados y de los míos. Entonces, lo primero que se requiere, y lo hace el Espíritu Santo actuando internamente en el corazón de las personas, pero no lo hace en el vacío, no lo hace de manera mágica, lo hace a través de la predicación, porque dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura, ¿por qué locura? Otra traducción dice necedad de la predicación. Es lo mismo. Es necedad porque algunos piensan que esto que revela el cristianismo de que somos pecadores y por ello somos reos de condenación eterna es una gran necedad. Por esa necedad es que las personas son salvas. Pastor, pero ¿cómo usted va a predicar esto si todo el mundo está diciendo que el evangelio se trata de que las personas las pasen bien aquí en la tierra? Medio mundo anda predicando que el evangelio viene a ti para que seas próspero, para que seas sano, para que
alcance, felicidad, para que tengas un gran propósito en esta vida, cómo ellos van a desechar ese mensaje que se predica en cada púlpito por este otro que me dice a mí que soy pecador y que voy rumbo al infierno. Y como yo siempre he dicho, no es difícil como tú crees que lo reciban, es imposible. A menos que el Espíritu Santo obre. Yo oro al Señor porque ocurra mientras hablamos su palabra. Y lo primero que quiero que veas es que la evaluación bíblica respecto a ti y a mí es que somos un saqueo andando por ahí. Gente pequeña de estatura. Gente que la verdad del caso es que por su estatura espiritual y moral no pueden entrar al reino de los cielos. Pero también nos dice que aquel que lo reconoce y se da cuenta, y es algo más que una evaluación intelectual, es verlo de primera mano, entenderlo en mi corazón por la obra del Espíritu Santo. Cuando yo veo eso, dice la palabra de Dios, de los tales es el reino de los cielos. Hubo un publicano, compañero de que una vez fue al templo a orar. Él era el personaje que ya les describí, inescrupuloso, que podía secuestrar casas y terrenos y dejar a la gente en la indigencia. Pero no sé qué ocurrió. Sin duda que la salvación llegó a su vida. Y sintió un deseo de arrepentimiento y fue al templo. Y dice que él se agachó y no se atrevía a mirar, sino que se daba golpes de pecho y decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un inmundo pecador. Al lado de él había un religioso fariseo que decía: gracias, Señor, porque yo soy justo y bueno, tengo abolengo, vengo de una familia prestigiosa. Y el Señor dijo: os digo que este publicano perverso ahora ha visto su maldad, está compungido, y un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Pero un corazón contrito y humillado no viene así porque tú decidas que te vas a compungir. No puedes hacerlo. La condición de nosotros los pecadores es descrita en la Biblia como muerte espiritual. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes lo que pasa con un muerto? No siente. Ahora, esto es espiritual. No estoy diciendo que estás muerto físicamente. Tú caminas, respiras y buscas tu beneficio y tu propia condición de bienestar en esta tierra. Pero espiritualmente estamos muertos. Un muerto es insensible. Un muerto no desea ni siquiera ser levantado de su condición de muerte. Y me gusta evocar el momento aquel en que el Señor resucitó a Lázaro. ¿Y por qué evoco ese momento? Porque describe nuestra salvación. ¿Ok? Describe nuestra salvación. Estamos muertos. Oímos la prédica, bostezamos, nos burlamos, hablamos irónicamente. No me interesa eso. Es muerte espiritual. No hay sensibilidad para Dios. Ahí está Lázaro, un ejemplo físico que equivale a nuestra condición espiritual. Estamos muertos. El Señor se acerca y le dice: Lázaro, ¿quieres que te resucite? No, él está muerto. Nadie quiere salir de su condición porque nadie cree que necesita otra mejor. Todos creemos que somos buenos. Lo que creemos que necesitamos es un poco más de salud, un poco más de dinero, un poco más de realización. Y nada de esas cosas son malas. Pero el ser humano no necesita ni desea la salvación ni a Dios porque no sabe que lo necesita. El Señor simplemente dice: Lázaro, sal fuera. Pero esto supone un problema. Él está muerto. ¿Cómo va a oír la voz de Jesús? Quiere decir que en el momento en que la da, debe resucitarlo para que él la escuche. Y esto es lo que pasa con la predicación del Evangelio. Quiera Dios que mientras la voz de Jesús, no la mía porque yo no soy nada, pero mientras Jesús habla, mientras lo hace, el Espíritu Santo actúe dándole vida a un corazón insensible que, aunque es moralmente bueno dentro de su humanidad y de la forma en que otros seres humanos lo ven, delante de Dios todavía está del lado de aquellos que están muertos espiritualmente. Yo muchas veces compartía con mis hermanos y les decía: a veces no entendemos por qué estamos aquí adorando a Jesús, proclamando su evangelio. Pero hay personas allá afuera que son nuestros amigos, que son también nuestros hermanos, familiares. Y sin embargo, ¿por qué están allá? ¿Por qué rechazan esto? ¿Por qué tú a lo mejor eres hasta humanamente hablando peor que él? A lo mejor esa persona es más inteligente que tú y hasta se comporta mejor que tú. Pero ¿por qué está allá? ¿Por qué rechaza a Jesús? ¿Por qué no le busca? ¿Por qué no se arrepiente de su fornicación, de su borrachera y de todo eso? Se llama muerte espiritual.
Se llama la condición que el Señor dice que estamos. Y Zaqueo es un vivo ejemplo de eso. Él es pequeño, pero comienza a ver su condición. Recuerden de dónde él viene, su trasfondo. Es un publicano, ya tiene muchos años, es jefe de los publicanos. En ese recorrido ha sido llevado a un punto donde va a encontrarse con la salvación. Y él sabe que la necesita. Él sabe que es pequeño no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Amén. Ahora, Zaqueo probablemente llega a un punto, y esa es la labor previa que hace el Espíritu Santo antes de que las personas se encuentren con Jesús. Comienza a inquietar el corazón, a producir hambre y sed, a desear algo mejor. ¿Qué podría desear Zaqueo mejor de lo que ya tenía? Él era rico, muy rico, vivía en Jericó, ahí no vivía cualquiera persona. Allí Herodes el tetrarca, millonario, tenía su casa de veraneo. Y si él la tenía, Zaqueo era porque un hombre más rico, muy rico. ¿Por qué él llega a ese punto? Porque esa es la obra previa del Padre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque él estaba predicando a fariseos y lo que encontraba era un muro de contención, una dureza de corazón, un rechazo al mensaje de Jesús. Y en ese contexto que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es la obra previa que hace el Espíritu Santo en los corazones, inquietándolos para que deseen encontrarse con Jesús. Y esto le está pasando a Zaqueo. Así que él tiene esa inquietud, lo llamamos, está consciente de su necesidad espiritual. Ya no está consciente de su necesidad financiera, de salud. Todos los seres humanos tenemos eso. Nada de eso es malo. Pero si eres cristiano, ¿qué te distingue de los demás? Vienes a un altar y lloras porque las cosas te van mal, porque no pudiste conseguir la plaza de trabajo que querías, porque no se abrieron las puertas para la beca de tu hijo. No hay nada de malo de llorar por esas cosas que nos afligen dentro de nuestra humanidad. Pero todos lloran por esas cosas. Todos lloran porque las cosas no les van bien. Todos lloran por el rechazo de otros. Todos lloran por las aflicciones propias de esta vida. Eso no distingue a nadie como cristiano. Lo que te distingue como cristiano es que el cristiano, por haber nacido de nuevo, llora por su condición pecaminosa y llora por los que le rodean, que quiere que sean salvos. Eso es solamente alguien que ha recibido a Jesús. Y es ese punto al que el Espíritu Santo está llevando a Zaqueo. En algún momento quizás quiso reunirse con uno de los tantos rabí, de los fariseos y religiosos de la época, pero ninguno de ellos jamás se reuniría con un publicano asqueroso. Para nada. Esa es una persona de baja condición. Yo, un maestro de Israel, un sacerdote de Israel, un predicador de Israel, reunirme con un pecador inmundo que explota a su propio pueblo y no tiene escrúpulos para robarle a la gente, jamás me reuniría con él. Así que esa inquietud espiritual que tenía Zaqueo, sabía que no la podía llenar con la visita a uno de los tantos religiosos y fariseos de la época. Pero él comienza a oír de un rabí distinto a todos los demás. Él oye de un rabí que se reúne con las prostitutas, con los publicanos. De hecho, tiene a un publicano como parte de los 12 apóstoles que integran a sus seguidores. Y eso le inquieta. Este debe ser la persona con la cual yo voy a pedir consejo y guianza espiritual. Y él escucha algo que definitivamente le produce mucho gozo. Escucha que Jesús va a pasar precisamente por donde él vive, por Jericó. Déjenme explicarle el recorrido que hace Jesús. Jesús está subiendo de la región donde él vive, que es el cuartel central de ellos y de sus apóstoles, en Galilea, sube a Jerusalén, porque Jerusalén está en el monte de Sión, en una parte alta de esa región que hoy conocemos como Palestina. Pero para trasladarse de Galilea a Jerusalén debe pasar por Jericó. De hecho, antes de esta historia que leímos, hay otra donde él sana en su camino
de Galilea a Jerusalén, en las afueras de Jericó, se encuentra con un ciego de nacimiento llamado Bartimeo y lo sana. Y Bartimeo, ahora que ve, sigue a Jesús en el camino. Es que cuando nuestros ojos espirituales se abren, podemos seguir a Jesús en el camino. Mientras tanto, estamos como Bartimeo, al lado del camino, mendigando. Pero él está siguiendo a Jesús. Así que esto ha llegado a oídos de Zaqueo. Saben que Jesús está a la puerta. Está recién en las afueras de Jericó, pero viene hacia acá Zaqueo. Y mira que él, cada vez que pasa por un lugar, la gente se amontona alrededor de él y cosas maravillosas acontecen. De hecho, ¿sabes quién es Bartimeo, verdad? Que vive acá en nuestra región. Pues sabes que él es ciego de nacimiento y ahora ve. ¿Cuántos hay ciegos de nacimiento que ahora ven? Amén. No hay ninguno, ni siquiera los que pertenecen a esta iglesia. Bueno, gloria a Dios. Yo sí era un ciego de nacimiento y ahora veo. Amén. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos eran ciegos de nacimiento y ahora ven? Amén. Bueno, porque el pastor lo dijo. Gloria al Señor. No sé si están seguros de su salvación. Pero el asunto es que él oye esto y sabe que cosas extraordinarias pasan cuando Jesús transita por un lugar. La gente se amontona alrededor de él. Los ciegos reciben vista, los sordos reciben oído, incluso resucitan muertos. La gente toda se agolpa alrededor de él, así que él está contento, va a pasar por mi ciudad. Qué bueno, por fin voy a poderle ver. ¿Y de dónde nace ese deseo de Zaqueo de encontrarse con Jesús? Bueno, se los dije hace un momento, es la obra previa que hace el Espíritu Santo. Quiero leerles un pasaje de la Biblia que ya cité, pero quiero volverlo a traer a colación. Juan 6:44, y voy a leerlo textualmente como lo dice la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y como el Padre trae a personas a Jesús. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice por gracia, eso significa gratuitamente, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto, la fe que se necesita para ser salvo, no proviene de ustedes. Es un regalo de Dios. En otras palabras, la fe es una imposibilidad humana. Estoy hablando de la fe bíblica. La fe como una obra del Espíritu Santo en el corazón humano para que se conecte con Dios, para que lo vea, y ese ver no es literal, no se trata de los ojos, sino del entendimiento del corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo y no tiene que ver nada con religión de normas o religión de estatutos y cosas como esas, ni tiene que ver con educación. Una persona inteligente está igualmente ciego a la realidad de Dios como lo está una persona de menos inteligencia. Porque lo que se necesita es un milagro que llamamos salvación. ¿Y por qué él está inquieto? ¿Por qué quiere ver a Jesús? Ojalá sea tu deseo. Ojalá tú quieras ver a Jesús. Pero sigamos con el relato. Jesús va de camino. Esto va a ocurrir antes de lo que usted conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el Domingo de Ramos. Él se está dirigiendo ya a Jerusalén. Estamos en las postrimerías del ministerio terrenal del Señor Jesús. O sea, la cruz está a poco tiempo. Pero en ese camino, y si leyéramos el pasaje anterior que habla de la sanidad de Bartimeo, nos daríamos cuenta que cuando él sale de esa región, dice que va con él una gran multitud. En otras palabras, él entró, sanó a Bartimeo y seguramente a otros más, y ahora hay una gran multitud que va en una caravana entrando a Jericó, donde le va a esperar Zaqueo porque quiere verle. Entonces él se entera, pero encuentra una dificultad. La primera dificultad que él encuentra para poder ver a Jesús es su tamaño. Una persona promedio es mucho más alta que Zaqueo. Así que lo que él va a tener es un muro de personas que van a obstaculizar su visión. Es pequeño en contraste a toda esa multitud que se ha agolpado a los lados del camino esperando que Jesús pase por allí. ¿Cómo hago?
Tengo a personas, los normales me tapan. ¿Qué decir de los que son como un centro básquet de la NBA? Pero la fe es algo que produce el Espíritu Santo. No la fe que llamamos fe en términos seculares, que no es la fe bíblica. Se ha dotado la fe de un poder que no tiene. Se dice que la fe es una suerte de fuerza interior por medio de la cual yo logro todo lo que quiero. Esa es una definición orientalista, nada tiene que ver con la Biblia. La fe no es un poder que emana de ti por medio del cual tú creas tu propia realidad. La fe es una capacidad dada por Dios para confiar en Dios y en la realidad que Él tiene preparada para ti. La fe no tiene poder en sí mismo. Equivocadamente las personas citando la Biblia dicen que la fe mueve montañas. La fe no mueve pero ni una pestaña. Quien mueve las montañas es Dios. La fe solo confía en la obra de Dios y entiende cuál es cuando la leen las escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe está determinada por lo que Dios ha revelado en su palabra, ni más ni menos. Así que el Señor dijo, Pablo hablando con respecto a la salvación de las personas, dijo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, hoy pasa algo y quiero que veamos en esta historia que no es lo que debe ocurrir. Hoy las personas reciben un mensaje que no es el evangelio, que no presenta a Jesús, que no habla de lo que Él hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal. No dicen por qué Él murió en la cruz. No hablan de cómo fuimos justificados en su muerte. No hablan nada de eso. No presenta el evangelio. A lo mejor presenta, y quizás ese es el evangelio que tú has oído. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te ama, Él quiere bendecirte. Somos consumidores de bendiciones divinas. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a vivir para la gloria de Dios. Mire hacia el cristianismo primitivo y se dará cuenta que esa gente no vivía para sí misma. Esa gente estaban locas. Algo había pasado en el interior de esas personas que los transformó radicalmente. Padecían por causa de Cristo y se alegraban por hacerlo. Esas personas no huían. Dicen que en el Imperio Romano las costumbres culturales a veces eran tan perversas que en las familias nobles, cuando había un hijo con taras mentales o con deformaciones, lo tiraban en el mercado. ¿Saben quiénes recogían a esas personas? La iglesia primitiva, los cristianos. Ellos no estaban viviendo para sí. Pablo lo dijo de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy yo creo que tenemos un evangelio distinto. Para mí el vivir es tener dinero, abundancia y pasarla bien aquí. Y consagrarme a Cristo, eso es morir. Entonces, Jesús está de camino. Vamos a la entrada de Jesús en Jericó. Y cuando Él pasa, ahí está Zaqueo. Y ya les dije que tiene un problema. ¿Cuál es? Su tamaño. Ese es el problema que tú y yo tenemos. Nuestro tamaño nos impide ver a Jesús. Él es tan glorioso, Él es tan santo y nosotros tan insignificantes que no podemos verle. El hombre no puede conocer a Dios por sus propios medios, ni por su inteligencia, ni por sus capacidades. Dios está velado para la condición del hombre. A menos que Dios se revele a sí mismo, el hombre no le puede conocer. Pero escucha, Dios quiere que le conozca. Dios se ha revelado a sí mismo. Dios envió al Espíritu Santo para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La Biblia lo llama el ayudador, el consolador, el que viene a estar cerca de ti para convencerte de pecado. El que quiere que tú te des cuenta de que tu condición es la peor situación que tú tienes en tu vida. Y hoy me temo que muchas veces no se trata de hacer ver a las personas esa condición. Este cuadro lo he vivido toda mi vida de cristiano. Hay alguien que tiene una situación difícil en la casa. ¿Cuál? Cualquiera. Enfermedad, puede ser. Puede ser que un matrimonio está a punto de naufragar. Todas esas cosas son condiciones legítimas que las personas tienen y que les afligen. Y uno como pastor o como cristiano, muchas veces se le solicita atender esas situaciones. Y está bien que lo hagamos. Pero
Hacemos mal en hacerles ver a las personas que eso que les aqueja es su mayor problema, si antes no les hacemos ver que ellos tienen un mayor problema, que eso que creen es un problema. Porque no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces que el evangelio ha ido a la casa de una persona que está enferma y por la gracia de Dios, no por la intervención de ningún hombre, hay sanidad en esa persona. Y ocurre, no todo el tiempo, pero ocurre que la persona que recibió ese milagro de parte de Dios, bye bye, si te vi no me acuerdo, Jesús, a vivir su vida loca, a vivir como siempre. El Señor a veces interviene y lo que iba a terminar en divorcio no lo hace. Pero ¿y qué? ¿Y qué de las personas que reciben una bendición en esta tierra, sea de sanidad, sea una bendición financiera, y continúan con su vida? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque ellos pensaron que su mayor problema, que los afligía, ese era su mayor problema. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerles ver que ellos tienen un problema infinitamente superior a cualquier cosa que ellos llamen problema. Y es un problema de eternidad. Es un problema que está al acecho. La condición del ser humano es tan frágil que la muerte está constantemente tocando a nuestras puertas cuando vamos en el carro por una enfermedad. Y si nosotros pasáramos al otro lado sin Cristo, nos daríamos cuenta y pudiéramos decir, ¿por qué yo vi como mi enfermedad? ¿Por qué yo vi como esto que me afligía, que en verdad me afligía, como mi peor problema? El evangelio no está para decirte, ven a Cristo para que goces de una muy buena autoestima, para darte todas las cosas que tú quieras. El evangelio está para glorificar a Dios y para decirte la única manera que puedes ser salvo es que pongas tu vista en Jesús, pero eres tan pequeño que no lo puedes hacer, pero Él ha provisto salvación a través del Espíritu Santo para producir las condiciones necesarias en que te puedas encontrar como Él. Y esto estaba pasando con Zaqueo. Él superó ese obstáculo porque cuando hay fe, la fe persistente supera cualquier obstáculo. Y la fe es creativa. ¿Qué hizo él? Dice que él vio al lado del camino un árbol sicómoro, es una especie de higuera. Y él dijo, esto se resuelve fácil. Me subo y veo a Jesús en palco. Veo a Jesús por encima de toda la multitud. Y efectivamente se subió. Siempre hay una situación que Dios propicia para que te encuentres con Jesús, para que superes el obstáculo que tienes de no poder entenderle, porque Él quiere que le veas y que le veas en toda su magnificencia. Repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y el Padre quiere traer a muchos a Jesús, siempre lo ha hecho. Ninguno de los que ahora está en Cristo Jesús lo está, aunque crea que sí, porque Él tomó una decisión. No, esa decisión que tomaste, previo a ella había una acción soberana de parte de Dios actuando para que tú tuvieras el deseo, el querer como el hacer. Y yo no puedo ver, porque no tengo la vista de Dios, para poder discernir si entre ustedes está ocurriendo esto. Yo solo puedo humildemente orar y decir, Señor, ojalá que sí. Ojalá que el Espíritu Santo esté haciendo lo que Él solamente sabe hacer, lo que ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder puede hacer. Y esto es revelar a Jesucristo en el corazón humano, producir esa inquietud y ese deseo por ver a Jesús. Filipenses 2:13 les dije, dice, Él produce el querer como el hacer. Amén. Entonces ese interés que estaba teniendo Zaqueo, por el cual él planeaba encontrarse con Jesús, por el cual él fue inquietado en un momento de su vida para decir, oye, he sido un gran pecador, ahora me siento inquietado, mi conciencia ha sido despertada, ahora deploro todas las cosas que hice, ahora me doy cuenta que soy un pecador, puedo ser uno de los tantos ricos de Jericó, puedo tener todas las que las personas desean tener, una casa artesonada, tener bienes, fincas y empleados a mi servicio, pero soy un miserable pecador. Yo necesito algo distinto. Lo procuró con los fariseos de la época, pero se dio cuenta que la religión humana no produce la satisfacción ni llena el vacío que todo ser humano tiene.
pero comenzó a oír de Jesús. Y eso que él comenzó a oír de Jesús indica de que él se interesó por saber lo que Jesús predicaba. Porque no podemos tener fe en Jesús si no tenemos fe en su evangelio. Y déjenme explicar esto. Hace un momento les dije que hoy las personas reciben un evangelio diferente. Alguien se sube aquí y dice, porque Dios quiere que tengas plata. Si tú das $1, Él te da 10. Si tú das 10, Él te da 20. Y nada, ahí Cristo no aparece. Ni su obra, ni nada de lo que Él hizo. Y luego, para salvar la situación y las falencias de un mensaje equivocado, le dicen, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Y déjenme explicar algo. Ciertamente somos salvos al aceptar a Jesús. Pero ¿qué es aceptar a Jesús? ¿Qué es recibir a Jesús? Yo pongo este ejemplo. Alguien toca tu puerta, tú le abres y si te parece, recibes a la persona en la sala. Si no, lo mantienes afuera y le cierras la puerta. Depende de lo que él te hable, ¿verdad? Lo que él te indique, te hable, te va a dar confianza. Si de pronto él te dice, vengo de parte de tu papá que se llama fulano de tal, yo soy amigo de él y te da una información que crea confianza en ti, entonces tú lo recibes. Recibir a Jesús no es literal, porque nadie está recibiendo a Jesús que hace 2000 años estuvo en su cuerpo aquí en la tierra. Lo que indicamos con recibir a Jesús es recibir todo lo que Él es. Y todo lo que Él es está plasmado en este glorioso evangelio que muchos ignoran, incluso muchos pastores y líderes religiosos. Entonces, si yo te estoy hablando de otra cosa, ¿cómo es que por una oración mágica tú vas a recibir a Jesús o vas a enseñarle al pueblo que recibir a Jesús significa, Señor Jesús, te recibo, ven, entra en mi corazón? Ningún apóstol practicó esto. Ningún apóstol jamás predicó el evangelio de esa manera. Jesús nunca dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. ¿Quién quiere recibirme? Levántese y haga una oración conmigo. El Señor Jesús te recibo. Nadie hizo eso. Porque lo que despierta la conciencia y abre el entendimiento de la persona es la exposición del mensaje. Y cuando el corazón de nosotros los pecadores es alumbrado para ver a Jesús, eso significa para entenderle, entonces y solo entonces le recibimos. De manera espontánea, natural, incluso ni nos damos cuenta, los que han sido salvos no pueden decir, yo tuve un momento preciso que puedo dar fe de él, en que recibí a Jesús de esta manera. No, porque es una obra invisible, silenciosa. La Biblia lo describe que la operación del Espíritu Santo es como el viento que sopla de donde quiere. Oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que en un momento dado nos encontramos con Zaqueo. Amo a Jesús, quiero ver a Jesús. Ya no me interesan mis riquezas, ya no me interesa esto, me interesa ver a Jesús. Y es allí cuando aparece un sicómoro. Es allí. Sicómoro es el árbol en que él se trepó. En otras palabras, aquello que pudo hacer que él salvara su obstáculo, la multitud. Amén. Siempre va a haber obstáculos para ver a Jesús. Pero él se trepó en una rama de un árbol. Y desde esa rama, ahora comienza a ver el tumulto de gente que va entrando por las puertas de la ciudad. Es Jesús. Y él está maravillado con Jesús. Y él no le quita la vista a Jesús. Sus ojos han sido imantados por lo atractivo que es Jesús para alguien a quien Jesús se le revela. Amén. Y él está siguiendo a Jesús. Y déjenme explicar esto de ver a Jesús, porque usted dirá, yo no puedo ver a Jesús ahorita en la misma forma en que lo vio Zaqueo, es decir, físicamente. Pero no sé si se ha dado cuenta que con ver a Jesús yo he querido indicar no un ver literal con los ojos, sino ese ver que produce el Espíritu Santo para que con el corazón entendamos quién es Jesús y para que lo deseemos, porque es imposible ver a Jesús y no desearle. Y aquí es donde va a llegar la salvación de Zaqueo. Debemos entender qué es la salvación. Porque si no entendemos la salvación, si no entendemos de qué somos salvos y de qué debemos ser salvos, la salvación no representará nada para nosotros. Por eso es que un evangelio deficiente, que no es evangelio, una predicación que no presenta a Jesús, es una predicación que no va a poner en el corazón de las personas el deseo por Jesús. Porque el evangelio tiene dos facetas.
¿Saben lo que significa evangelio, verdad? Significa buenas noticias. Pero las buenas noticias son precedidas por una muy mala noticia. Y esa mala noticia es que tú y yo somos pecadores. Yo decía, muchas veces lo hemos dicho desde este púlpito, que la declaración más alarmante, la más trágica, la peor verdad que puede escuchar el hombre acerca de Dios, y yo sé que esto también lo va a escandalizar a usted, lo peor que usted puede escuchar en la Biblia acerca de Dios es que Dios es bueno y justo. Pastor Pérez, aquí sí la regó. ¿Cómo que lo peor que yo puedo escuchar, la verdad más espantosa que yo puedo escuchar es que Dios es bueno y justo? Sí, eso es lo peor que nosotros los pecadores podemos escuchar. Déjeme explicárselo con un ejemplo. Imagínate que tú eres un personaje público, un funcionario público, diputado, alcalde, o mejor aún, un presidente. Bien, ahora tú has transgredido todas las normas legales y le has robado los dineros, como suelen hacer los políticos, al Estado. Finalmente termina tu gestión y eres llevado a juicio. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Enfrentar a un juez bueno y justo, cosa que no pasa en nuestro medio, ¿verdad? Pero lo peor que te puede pasar es enfrentar a un juez bueno y justo. Algunos dirán, bueno, lo peor que me puede pasar es la cárcel. Bueno, no, porque puedes comprar el sistema judicial con dinero. Un saqueo siempre va a tener dinero para poder comprar las cosas que no puede hacer por su norma de vida. Lo peor que te puede pasar es enfrentar a un juez justo y bueno. ¿Por qué? Porque ese juez justo y bueno, ¿qué va a hacer? Justicia. Cuando un juez declara inocente a los que son culpables, se ha cometido un acto abominable de injusticia. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque ciertamente Él es bueno y justo, pero tú y yo no lo somos. Y el juez justo de toda la tierra debe hacer lo que es justo. Esta es la parte que no entendemos. Y tú y yo desde que nacimos hemos quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios es contraria a nuestra naturaleza. Y esa ley lo que hace no es salvarnos, sino poner en evidencia nuestra pecaminosidad. De manera que ninguna ley en la tierra, por lo menos en teoría, debe ser quebrantada. El hacerlo implica el precio que hay que pagar por ir a hacer algo fuera de la ley. Desde distintas formas en que podemos hacerlo. Puede ser simplemente un asunto civil que requiere que se nos imponga una multa. Puede ser algo penal, en lo cual hay robo, o sencillamente algo que la justicia considera que eso es de orden penal. En tal caso, pues lo que viene es cárcel. Eso puede ser de 5 años, de meses. Hay, ¿cómo se dice? Acciones judiciales que son más rigurosas, como por ejemplo aquellos que de pronto matan y lo hacen con saña, y en tal caso la ley prescribe para ello 30, 60 años, en algunos casos cadena perpetua y en los peores penas de muerte. Pero aquí en la tierra no se quebrantan la ley. Y el juez que lo hace recibe el repudio de todo el país. Por eso es que ustedes, yo sé que eso es la comidilla del día, de todos los países latinos. La gente está ardida porque vez tras vez los políticos que roban los dineros del Estado salen impunes. Entran pobres y salen ricos y también salen impunes. Y se sigue con el robo del erario público. Y la gente se indigna, y tú te indignas, y con razón, porque ese sentido de justicia que tiene te indica que no debe haber impunidad, es injusto que la haya. Ahora, el problema es que esa es nuestra evaluación para las leyes humanas, pero cuando se trata de Dios, yo soy fornicario, adulto, borracho, no me interesa nada, pero un día Dios, como es bueno, Él me va a dar de entrada en el cielo. Una de las razones por las cuales nos apartamos del Evangelio
es primero por un mensaje equivocado que no nos presenta al Dios de la Biblia. Si tú conoces al Dios de la Biblia, no puedes pensar de esa manera. Porque si un hombre de esta tierra, un juez, absuelve a alguien que es culpable, se ha hecho un acto de injusticia, ¿cuánto más el Dios del cielo, el juez justo de toda la tierra, no tendrá por inocente al culpable? Y tú y yo somos culpables. Esas son muy malas noticias. Pero aquí vienen las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que ya alguien saldó tu deuda. Es que ya alguien pagó por ti. Es que ya alguien tomó tu lugar. Es que Él recibió un cruento castigo para sustituirte a ti en Él. Y lo único que necesitas es creer en Él y en la obra que hizo en el Calvario. Eso es lo que debes recibir. No viene a ti por una oración mágica. Viene a ti por el entendimiento, alumbrado en tu corazón por el Espíritu Santo, para que Jesús entre a tu corazón. Amén. Somos salvados de la condenación eterna por ver como vio Zaqueo. Les decía que ahora está Jesús pasando y Zaqueo está viendo a Jesús. Sus ojos no se apartan de él. La Biblia dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La Biblia dice, el que ve al Hijo y cree tiene vida eterna. Y no es un ver literal, ya lo expliqué. Creo que ni hace falta explicarlo, ustedes lo entienden. Ver en la Biblia es entender. Él vio a Jesús no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón. Y ese es el propósito de Dios, que le veamos, porque ese ver inmediatamente te introduce en la salvación. Porque cuando ves a Jesús, primero eres justificado, eso significa perdonados tus pecados. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo hace una obra, comienza a regenerar tu corazón. La Biblia llama a eso nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento significa que se cumple en ti lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías. Él dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Porque este anterior, el pacto de letra, era un pacto que no transformaba a la gente, al contrario, las condenaba. No porque la ley fuera mala, sino que era demasiado santa. Y por ser demasiado santa era incompatible con la naturaleza humana. Así que esa ley, en lugar de salvar al hombre, está demandando, exigiendo del hombre que se comporte como si fuera Dios, porque la ley es una expresión de la personalidad de Dios. Cuando Dios dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, no necesitas tomarla corporalmente. Él está diciendo, esa es la naturaleza santa de Dios. Te estoy dando una ley no para salvarte, sino para poner en evidencia que eres pecador. ¿Pero para qué? ¿Para humillarte? No, para ver si dentro de tu entendimiento surge la respuesta única por la cual podemos ser salvos. Si yo no puedo obrar de tal manera que por mi justicia me salve, entonces necesito un Salvador. Se alumbró tu entendimiento. Miren, eso es el cristianismo. Ustedes pensarán que en la tierra hay muchas religiones, y sí, dentro de las estadísticas. Ustedes saben que los gringos hacen estadísticas hasta de cuántas veces pestañamos. Ellos todos lo miden por estadística. Y las estadísticas dicen que hay al menos 4.500 religiones en esta tierra. Pero en realidad hay solo 2 religiones. Una de obra de esfuerzo humano que exalta la condición del hombre y que el hombre cree que por sus propias obras puede salvarse. Y hay solo una que dice que no te puedes salvar por tus obras porque tus obras te condenan. Que aún tus mejores virtudes son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ese es el cristianismo. El cristianismo dice la única manera de que eres salvo es que veas a Jesús y pongas tu confianza en Él, que tengas un corazón contrito y humillado y digas, Señor, he aquí uno en bancarrota espiritual, un pobre, no un rico, un pobre espiritualmente, que seas como el publicano ese que se daba golpes de pecho y diga, Señor, sé propicio a mi pecador. Llegar a ese punto requiere la acción del Espíritu Santo. Y vamos a concluir. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ya la obra estaba hecha. Ya el corazón de Zaqueo había sido alumbrado. Ya él había recibido a Jesús en su corazón. Se había
efectuado en él lo que se efectuó en los apóstoles, pero de los cuales solo Pedro fue el que, porque él era el vocero, el líder, el más osado. Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y todos comenzaron a dar opiniones acerca de Jesús. La gente da opiniones acerca de Jesús. Pueden ser acertadas o pueden no serlo, pero unas y otras no tienen valor espiritual porque es mera información que obtenemos externamente de libros y que acumulamos en nuestra mente. Así que él les pregunta para establecer un contraste entre lo que opinan las personas que no le han conocido y ellos que caminan con Jesús y que se supone ya han tenido una transformación. Ellos dicen eso, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esa declaración no impresiona a nadie, aunque conocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que nos da salvación. Pero es el entendimiento espiritual de eso. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Miren que él luego le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no por lo que dijiste, sino que lo que dijiste no te lo reveló carne ni sangre. Hay muchos cristianos poniendo en su boca teología de alto vuelo que ni ellos mismos creen. Su comportamiento desdice de su verdadera conversión. Nuestras iglesias se están llenando de inconversos, de gente que ha recibido un evangelio que en el peor de los casos es herético, es decir, no hay verdad en él, y en el mejor es deficiente. No se presenta a Jesús claramente y produce un tipo de cristiano que solo busca su bienestar y no la gloria de Dios. Podríamos compararlo en el mundo físico como un parapléjico espiritual, que todo lo hace, por supuesto, para su bienestar, pero si vemos su actividad espiritual, estamos frente a una persona parapléjica en la cual le es difícil salir de sus pecados, muestra indiferencia ante las cosas de Dios y por lo tanto lo único que puede hacer la diferencia es esa obra interior. Y él le dice, Pedro, lo que te hace bienaventurado no es tanto lo que dijiste, no fue que lo aprendiste en el instituto bíblico, en el seminario. Es que yo veo que lo que dijiste no vino de fuente humana, es algo que ya mora en tu interior. Es la obra del Espíritu Santo dando salvación y transformando a uno que antes era un burdo publicano que le robaba los dineros a su propia gente. Y por eso nosotros como creyentes, los que ya tienen a Jesús en su corazón, debemos ser diligentes con qué clase de evangelio predicamos, incluso a nuestros hijos. Porque nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, en una cultura cristiana, pero quizás no recibieron a Jesús, porque nosotros, los padres, no se lo enseñamos. Lo único que recibieron de nosotros fue una cultura evangélica, pero la cultura evangélica no te hace salvo. El que tú sepas decir Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, no dice que tú eres una persona salva. Y ese es el peligro cuando entras en contacto con algo que te curte, que te acostumbras tanto que ya no te afecta. Nuestros hijos nacieron en el seno de un hogar que se supone es cristiano y nunca hubo educación cristiana. Lo más que aprendieron era nuestro comportamiento y lo que hacíamos, pero no hubo el momento para sentarlos y discipularlos. Y muchos de ellos no tienen salvación, porque la salvación no se hereda de los padres. La salvación es una decisión personal de cada persona en particular. Cuando entiende el evangelio, porque el evangelio es lo único que tiene capacidad de dar vida espiritual. Por eso Pablo dice, aunque lo perseguían, lo rechazaban, lo estrechaban, lo apedrearon, el imperio romano eventualmente lo decapitó. Él podría decir, esto es una vergüenza, pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces él le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Y por supuesto, claro que Jesús seguramente posó en la casa de él, tuvo quizás una cena, un almuerzo, un festín con sus apóstoles, seguramente que Zaqueo lo recibió, pero aunque esto es la historia, por supuesto que en el trasfondo de esa historia está el hecho cierto de que Dios también, Jesús también te dice en esta hora, es necesario que yo pose en tu casa. Y ya no estamos hablando en sentido literal, sino en sentido espiritual.
Él te dice en esta hora, es necesario que pose en tu casa. Ahora miren lo que sigue diciendo. Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Wow, hubiera podido decir duplicado o triplicado, pero no, dice cuadriplicado. Ahora miren lo que Jesús dice. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Déjenme explicar esto. Ya estamos terminando, es el último versículo, los últimos versículos. Tristemente, la salvación, aunque sabemos que es una obra interior del Espíritu Santo en el corazón humano, por medio de la cual nosotros al recibir a Jesús somos declarados justos, no por nuestra propia justicia, sino porque se nos imputa, se nos acredita la justicia de Cristo, quien tomó nuestro lugar. Pero además de eso, el Espíritu Santo hace una obra de regeneración, como ya les dije, en cumplimiento, y eso se me quedó en el tintero de lo que Jeremías dijo, voy a hacer un nuevo pacto, no es un pacto de letra, esta vez voy a poner mis leyes en su corazón y las escribiré en su espíritu y haré que anden en mis estatutos. Esa es la forma en que el Antiguo Testamento se describía lo que iba a pasar en el Nuevo, donde las personas ya no iban a seguir una ley externa escrita en tablas de piedra, sino que esa ley iba a ser parte integral de su nueva naturaleza. De manera que ellos iban a desear lo que Dios desea, iban a aborrecer lo que Dios aborrecía, por esa obra por medio de la cual los creyentes iban a nacer de nuevo, iban a tener el Espíritu Santo, y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si bien esa obra es interna, invisible por el Espíritu Santo, hay evidencia de que somos salvos por la transformación que recibimos después del nuevo nacimiento. Y digo esto porque hoy es triste y vergonzoso el panorama que vemos. Hoy medio mundo se declara cristiano. Hay políticos, yo los he oído, que andan con Biblia y todos los consideran que son maleantes. Y su testimonio es un testimonio que desdice del cristianismo. Pero ellos pasaron a un altar un día y dijeron, Señor, te recibo, ven y entra a mi corazón. Y no conocen nada de su Biblia, no conocen el evangelio que transforma. Así que aunque la obra es invisible en el corazón, Jesús dijo, por sus frutos lo conocerán. No se recogen higos, no se recogen espinos de los higos, ni de los higos se recogen espinos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué digo esto? Porque miren la actitud de un corazón que se ha encontrado con Jesús. No de aquellos que incluso por televisión dicen que aceptaron a Jesús, que alguien les predicó y que ahora ellos son cristianos, pero justifican todos sus males. Yo conocí a uno de alto rango que tristemente yo creía que se había convertido. Pero cuando estuvo en televisión, yo no hice nada. No, es una mala percepción de la gente. Sí hice algunas cosas, muy a pesar de mí. Eso no es salvación. La salvación procura hacer restitución. Esto me indica que ya termine. Ya voy a terminar. La predicación, cuando el evangelio llega a tu corazón, te transforma. Y lo que ocurre por dentro es imposible que no se vea por fuera. Amén. ¿Tú te imaginas que yo llego tarde mientras están esperando aquí? Y luego me pregunta mi copastor, pastor, ¿por qué llego tarde? No, hombre, lo que pasa es que estaba en el corredor, se me flateó una llanta y cuando me hice para atrás, un 10 ruedas vino así y me arrastró por toda la calle. Pastor, por favor, esa mentira es muy burda. Es imposible encontrarse de frente con un 10 ruedas y seguir igual. Por supuesto que es imposible. Pero hay muchos cristianos que creen que es imposible encontrarse con Jesús de frente y seguir igualito, intacto, con las mismas majaderías, la misma carnalidad. Eso es imposible. Por sus frutos los conoceráis. Aquí hay un hombre que dice, la salvación y el gozo que ello produce es tal que dice, Señor,
Yo lo que quiero no es más plata, yo lo que quiero es estar en paz contigo. Dame el gozo de la salvación. Si he defraudado a alguno, se lo voy a dar cuadriplicado. Nada más dime a quién y yo lo voy a hacer. Es decir, la salvación produce transformación interna, de manera que Jesús viene a ser una realidad en el corazón de aquellos que han recibido el evangelio. Pero cuando no se predica el evangelio, sino algo sustituto que lo emula, entonces la gente recibe algo distinto. En vez de recibir la semilla de la palabra que cae en la tierra del corazón y produce fruto en abundancia, reciben una semilla plástica que no tiene vida y eso no produce nada. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Jesús. ¿Cómo sabe Él? Bueno, Él es Dios, Él puede escudriñar el corazón, pero hay una evidencia externa. Y como los demás que están alrededor, que lo criticaban porque estaba hablando con un publicano, Él quiere tomar esta ocasión para decirle, aquí hay una evidencia de salvación. Miren a este hombre que dice, a quien he defraudado y se lo devolveré cuadriplicado. Y ahora por eso Él dice, hoy, es decir, ahora ha llegado la salvación. Pero yo soy un político y digo que ando con Biblia. O un cristiano anda con Biblia. Y es tu vecino. Y lo que tú oyes es puño, palo y bofetá, llaves y costalazos, malas actitudes. No puede haber salvación si no hay transformación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero a salvarlo de verdad. Si yo soy cristiano y digo que he sido salvado, pero vivo igual que antes, la pregunta que hacemos es, ¿de qué he sido salvado? Porque la salvación es, sí, delante de Dios perdonado de mis pecados. Pero en cuanto a mi posición horizontal con mis congéneres, es que hay una transformación que da evidencia de que yo soy cristiano. Amén. Jesús pasó por Jericó. Y no físicamente, pero espiritualmente, Él ha pasado hoy por aquí. Yo no sé cuántos de esa multitud verdaderamente sus ojos se clavaron en Jesús para verle en su gloriosa manifestación, en su santidad, para entenderle, para decir ese es el único Salvador del mundo. Yo lo quiero en mi corazón. Si ese es el caso tuyo, nosotros no acostumbramos, aunque no tiene nada de malo, a hacer una oración de aceptación siempre y cuando se haya predicado el evangelio. Porque la oración no te salva, la oración solo pone en palabras lo que de hecho ya ha debido ocurrir si el Espíritu Santo actúa en tu corazón. Así que soy yo quien quiero hacer una oración para terminar. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Señor Padre Celestial, te doy gracias y te pido, Padre Celestial, que tú hagas la obra. Nuestro propósito no es proselitismo. Proselitismo significa que yo solamente quiero gente que llene estas bancas. Eso es egoísta y perverso. Lo que sí queremos es, Padre Celestial, almas para tu reino. Y si de paso acostumbran, oh Padre Celestial, a escuchar tu palabra aquí en esta iglesia, pues gloria a Dios, eso no depende de mí, ni es mi principal propósito. Pero sí quiero, Señor, que esta palabra cale en el corazón de ellos, que sea sembrada por el Espíritu Santo, que abone la tierra del corazón y la haga una buena tierra, no llena de espinos que aborten la semilla, no aves del cielo que corresponden a los demonios que arrebaten la semilla, sino corazones que la atesoren y en ellos dé fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Padre Celestial, haz tu obra, salva, oh Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Encuéntrate cara a cara con cada uno de ellos, porque la salvación no es el monopolio de ningún predicador. La salvación es la obra soberana del Dios Trino a través del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, trae salvación. Te lo pedimos en esta hora por Cristo Jesús. Y decimos fuerte amén y amén.